Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para su servidor en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de la materia que lleva por nombre propiamente el reconocimiento de la responsabilidad colectiva. Cuando hablamos propiamente de la responsabilidad colectiva, sin lugar a dudas, es una materia de vital importancia porque dentro de esta se enfoca en que el alumno conozca los diferentes roles de los actores sociales que intervienen directamente en el desarrollo socioafectivo y académico de las personas con necesidades de educación especial, ¿no? Como son propiamente la intervención de las instituciones educativas, la forma en que intervienen los docentes de apoyo, cómo funge o qué papel toma la familia, las empresas, las autoridades nacionales, las autoridades internacionales y todas aquellas competencias esenciales que de una u otra forma también tienen un grado de participación y de integración dentro de una sociedad. Es por ello que todos los diversos temas también que dentro de esta se van a abonar o se van a llevar a cabo, pues también son de vital importancia porque partimos propiamente dentro de la evolución del concepto de discapacidad intelectual, el rol de estas instituciones educativas, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro, ¿no? De todos estos maestros de apoyo, el rol que toma el docente propiamente dentro de esta forma de reconocimiento, también de manera especial el rol de las instituciones educativas, el rol del docente, la adecuación que debe tener en materia curricular, como bien comentábamos, ¿no? El rol de la familia como un sistema social, la adaptación propiamente de la familia con un miembro de necesidades educativas especiales, el rol de las autoridades dentro de un país y demás inherentes que vamos a ir desarrollando de manera muy puntual durante el transcurso de nuestra materia. Damos inicio pues a nuestra primera unidad que lleva por nombre Introducción, en donde abordaremos temas como la evolución del concepto de discapacidad intelectual, el marco teórico del funcionamiento humano propuesto propiamente por la AAIDD, el marco sociológico de la discapacidad intelectual y dentro de otros muchos temas, repito, que son importantes y trascendentales para poder comprender a cabalidad estos temas. Cuando nosotros hablamos específicamente de la discapacidad intelectual, vemos que esta forma de concepción dentro del reconocimiento de la historia del ser humano, pues también incide dentro de imaginarios sociales y a partir de estos, pues se empiezan a construir ideas acerca de las personas con discapacidad intelectual. En un principio, bueno, pues se empezaron a llamar por calificativos discriminatorios, ¿no? Dándole algunos sobrenombres como subnormal, personas que tenían algún tipo de retraso, etcétera. Estas expresiones se construían básicamente dentro de tiempos, de culturas y de ámbitos en particular, y dependiendo pues la colectividad en donde se estableciera, pues también era la forma en que se dirigían a las personas que tenían este tipo de discapacidad, pero ahí les dotaban o les otorgaban o compartían un mismo significado, pero todas estas coincidían en un rechazo, ¿no? En hacer muy marcadas este tipo de diferencias, obviamente basados en la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no comprendían que las cuestiones propiamente de igualdad entre las personas y que lejos de otorgar esta forma de protección y de reconocimiento de los derechos humanos, al igual que cualquier otra persona, pues eran muy marcadas o ellos hacían muy marcados estas diferencias, ¿no? Vemos propiamente, según el autor González, en 1999, que empieza a definir el retraso mental y nos dice que era un concepto que tenía varios sinónimos como discapacidad, oligofrenia, Gorky, alguna forma de débil, fronterizo, etcétera, y que eran formas para dirigirse a las personas que tenían un retraso mental. Estas palabras vemos que tienen diferentes orígenes, algunas propiamente dentro del ámbito científico y otras eran únicamente para denostar, ¿no? Para lastimar a las personas como modo de insultos. Por ello, vemos que era como muy usual poder referirse a las personas con retraso mental en ese sentido. Vemos que etimológicamente la palabra tarado significa que tiene una tara, ¿no? Es decir, que tiene un retraso. Sin embargo, se empezó a utilizar como una forma de discriminar a la persona. En el discurso de la discapacidad intelectual se transmite de forma en creencias que influyen propiamente en las subjetividades de las colectividades. ¿Por qué? Porque están muy alejadas de la realidad. Y por ello,
propiamente en la antigüedad vemos que las primeras explicaciones médicas buscaban dar cuenta a este órgano encargado de las sensaciones y que fueron realizados por los médicos griegos Alquemón de Crotón en el año 500 al 450 a.C., quien descubrió que el cerebro se generaba, que en el cerebro se generaban las ideas y estas ideas propiamente permitían las sensaciones y dentro de estas también dotaban o generaban propiamente el conocimiento. Y esta investigación dio paso para que Hipócrates se integrara propiamente por adentrarse en el estudio de las enfermedades que emanan del cerebro. Y fue así como una vez de que empiezan a identificarse este tipo de enfermedades del cerebro, que empiezan a darle como mayor importancia a la investigación del retraso mental. Esta investigación partía de su interés por determinar el origen, pero también las causas del retraso mental y dar una respuesta biológica a esta enfermedad. Por tanto, Hipócrates, en su opinión, establecía que los desórdenes mentales eran consecuencia de enfermedades del cerebro y también intenta explicar de forma coherente todas aquellas enfermedades mentales a partir de sus causas naturales. En ese mismo sentido, también menciona la anencefalia, que es la inexistencia parcial o total cerebral y de la bóveda craneal, así como también otras malformaciones craneales asociadas a un severo retraso mental. En ese mismo sentido, en la antigua Roma, vimos que también era muy marcado los casos de infanticidio, ya que eran considerados como sacrificios que se realizaban a las personas, en este caso a los niños, por considerarlos enfermos o débiles. Y por eso los niños y las niñas eran asesinados en manos incluso de sus propios padres. Y por ello se les otorgaba este poder o este reconocimiento a los padres o quienes ejercían la tutela para que ellos pudieran decidir sobre la vida de estas personas, ya que al presentar un retraso mental, como bien comentábamos, ¿no? Ante ellos eran personas débiles y por tanto, pues no merecían vivir dentro de la colectividad. Sin embargo, Valencia en el año 2014 establecía que amparados en la ley de las 12 tablas, que fue en el 540 a.C., concedía al pater familia el derecho sobre la vida de sus hijos e hijas, ¿no? A los niños los consideraba débiles o los consideraba enfermos, y por tanto se les arrojaba al río Tíber o se les despojaba de la roca Terpeya. Junto ya sea con ancianos o personas adultas que en este caso, repito, presentaban o desarrollaban algún tipo de discapacidad. En ese sentido, también establecemos que posteriormente, tras la caída del Imperio Romano, surge la Edad Media, en donde trajo consigo una doctrina denominada teocentrismo. Esta era caracterizada por una serie de corrientes de pensamiento en donde toda actividad humana tenía como centro la realidad de Dios y cualquier contradicción era considerada sacrilegio y se castigaba con pena de muerte. Las investigaciones científicas cayeron en un estancamiento y esto pues dio motivo durante el periodo medieval al el periodo denominado como periodo del oscurantismo, en donde las creencias cristianas, bueno, pues tuvieron un arraigo en los individuos de la época y sin contar con el apoyo de la ciencia y con una doctrina impuesta, pues empiezan a tener operancia las supersticiones, ¿no? En donde las personas que tenían un tipo de discapacidad intelectual, pues eran consideradas poseídas por demonios y por tanto en esa época se consideraba que los enfermos mentales eran criaturas poseídas propiamente por el demonio y los únicos medios de curación eran la tortura y la hoguera. Y en Europa medieval solo podían considerarse afortunados los retrasados mentales cuando eran vistos como bufones o como abortos de la naturaleza. Pero volvemos a lo mismo, continúa siendo manera o medio de discriminar o de hacer mención a este tipo de circunstancias como en condiciones de desigualdad, como restarles de derechos, como personas que no tenían, por así decirlo, una utilidad social. Entonces, se dirigían a ellos de manera peyorativa, de manera discriminatoria y por tanto incluso, repito, decidían sobre su propia vida. Por ello, vimos que durante este tipo de épocas antiguas, todo aquel ser que te presentaba un tipo de discapacidad intelectual era percibido como una persona, como ya hemos dicho, como una persona distinta al resto de la colectividad y por tanto merecedor de malos tratos, ¿no? Eran abandonados también por sus propios padres o familiares, terminando en asilos o terminando en manicomios o sitios en donde eran ultrajados. Vemos que muchas de las personas con deficiencias eran incluso institucionalizados, escondidos en el patio de sus casas, segregados a la participación
familiar, general y social, y por tanto las personas con discapacidad intelectual tenían pocas o nulas posibilidades de ser aceptados socialmente. Dentro de esto, el discurso acrecentaba en el trato inhumano. Por ello, la doctrina que predominaba en esa época, pues hacía énfasis en esta forma de discriminación. Es en ese sentido que las personas con discapacidad, pues se decía que deberían ser excluidas debido a considerarlas como objetos de maleficios o de advertencias divinas y por tanto se les consideraba como objetos de compasión y lástima, generando la demanda de caridad al ejercicio de la mendicidad y también a ser objeto de diversión de otros. Vimos que también durante el siglo XV se produjeron hechos importantes que marcaron la historia. Dentro de ellos surge como oposición a las arbitrariedades de la Iglesia y por ello se empieza a ocasionar una crisis en los individuos, que dicho sea de paso, empiezan a exteriorizar otro tipo de pensamientos, conllevando al nacimiento de un nuevo periodo conocido propiamente como el Renacimiento. En este nuevo pensamiento se hace visible a través de acontecimientos trascendentales, como el descubrimiento del Nuevo Mundo, la imprenta, la Reforma Protestante, todas estas impulsando el progreso y también la investigación científica, y especialmente el interés por clasificar a todas aquellas enfermedades mentales. En ese sentido, Plater intentó clasificar todas aquellas enfermedades, incluidas las enfermedades mentales, y por ello se consideraba como un precursor en ese sentido. Esta clasificación introduce el término de imbecilidad mental con diferentes categorías. Y después el anatomista y médico inglés Thomas Willis, en 1675, introduce el término morosis para denominar al retraso mental, lo que a pesar del inhumano término, pues representó un gran logro en cuanto al avance científico en ese entonces, ¿no? En ese sentido, pues empiezan a construirse conceptos y términos médicos psiquiátricos para poder dar una explicación a las enfermedades mentales, aceptando socialmente esta procedencia y este sentido, bueno, fue, como hemos dicho, un punto de interés o de importancia, pero pues no se tomó en cuenta esta trascendencia sobre las personas con discapacidad porque continuaba relegándose, ¿no? Sin embargo, estos nuevos avances fueron importantes y surge un nuevo pensamiento conocido como la Reforma Protestante, que fue impulsada por Martín Lutero, quien empieza a conformar un movimiento religioso y cristiano denominado protestantismo, donde crea una oposición a la política de la Iglesia Católica. Y sin embargo, a los cambios ocurridos durante la intervención de Martín Lutero, los roles que la sociedad imponía a las personas con discapacidad intelectual, pues seguían siendo los mismos, ¿no? Seguían considerándose como limosneros o como poseídos y tenían esta forma de discriminación social. Por ello, pues continuaban siendo vulnerables y eran fácilmente rechazados por la sociedad. Durante los siguientes siglos, pues el panorama continuó siendo desalentador, pero el concepto de discapacidad intelectual en ese entonces pues fue evolucionando, pero no dejaba de ser excluyente. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual seguían siendo perpetuados en crueldad, en exclusión, y durante el siglo XVII y XVIII tenían una deficiencia psíquica y se les consideraba personas trastornadas. A las personas con discapacidad se les internaba en orfanatos o manicomios sin recibir ningún tipo de atención específica y continuaban con estos sinónimos de descriptivos o discriminatorios como débiles mentales, diferentes, imbéciles, locos, etcétera. En el siglo XVIII se escribe una nueva historia en la vida del hombre. Con la Revolución Francesa, que fue caracterizada por la igualdad, la libertad y la fraternidad, se genera en el campo de la medicina una nueva mirada hacia las personas enfermas mentales y propiamente ya se empieza a reconocer como pacientes y despojados de las cadenas de los hospitales. Por ello ya fueron institucionalizados y es ahí donde empieza a surgir los servicios psiquiátricos y se funda la psiquiatría médica de Benjamin Rush en Estados Unidos y se crean algunos centros que eran subsidiados por el Estado y otros por la Iglesia. Sin embargo, bueno, no existía un tratamiento específico. La metodología que se les aplicaba era cruel e inhumana, tanto al enfermo mental como del reciente denominado retrasado mental. Uno de los relatos más importantes también eran las personas que eran tratadas como enfermas mentales, se transmitían escritos muy
muy drásticos o muy desalentadores, ¿no? Porque las personas eran ocultas en las mazmorras, semejantes a cuevas de lechuzas, donde recibían tratos inhumanos y donde a todas luces pues era evidente la crueldad en cuanto a su forma de trato, ¿no? Vemos que más adelante empiezan a surgir a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX un nuevo horizonte y se abre ahora la etapa de reconocimiento a partir de la rehabilitación, en donde las limitaciones del individuo y la importancia del abordaje interdisciplinario era vital para poder apoyar el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual. Y este modelo rehabilitador empieza a consolidarse mediante los avances científicos, dando paso a una nueva visión en la que las limitaciones pueden ser rehabilitadas desde su origen psíquico, físico o sensorial. Este nuevo abordaje rehabilitador pone el trabajo de diversas disciplinas con el objetivo de corregir o de poder modificar posibles anomalías. Y la solución se piensa en la búsqueda de la intervención profesional de todos aquellos especialistas que constituyen el clásico equilibrio de rehabilitación, como puede ser la intervención integral de un médico, fisiatra, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo y todos aquellos que, repito, la necesidad lo requiriera. La psicología, pues, empieza a tomar un papel importante con la Asociación Americana de Retardo Intelectual, American Association of Mental Retardation, por sus siglas AAMR, y que fue fundada en el año de 1876 como la principal organización profesional para personas con discapacidad cognitiva significativa o intelectuales en los Estados Unidos. En esta institución se ofrece una definición más amplia de lo que significa la discapacidad intelectual. La primera definición fue publicada en el año de 1959 y fue reconocida como el primer manual y clasificación de la discapacidad intelectual, considerándola como un retraso mental que consistía en un rendimiento intelectual general de grado de inferioridad, ¿no? Que se origina durante el periodo de desarrollo y que se asocia con discapacidades en la conducta adaptativa. Esta definición fue emitida por Heber. Posteriormente, esta institución empieza a realizar pequeños cambios en la definición y durante los años de 1961, 1973 y 1983 se sigue haciendo énfasis en los rangos del coeficiente intelectual con respecto a la media y la conducta adaptativa, haciendo referencia al retraso mental y se refiere al funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto con limitaciones en conductas adaptativas y se manifiesta en el periodo de desarrollo. Pese al término retraso mental, representaba como todo a la persona, acarreando consigo el paradigma del déficit y esta asociación le reemplaza por el de discapacidad intelectual. Esta nueva definición marcó un acontecimiento puntual en este discurso durante toda la historia, ¿no? Porque otorga una identidad distinta en el imaginario social, visibilizándolos desde una perspectiva diferente. Y por ello, a mediados del siglo XIX, la discapacidad intelectual pues, fue considerada como un rasgo absoluto en el individuo. Sin embargo, esta situación empieza a modificarse en la medida en que se hace presente el discurso, la importancia del tratamiento para el desarrollo de habilidades y destrezas significativas. La importancia de este cambio progresivo en el constructo de discapacidad es que la discapacidad intelectual no es considerada durante más tiempo únicamente como un rasgo absoluto, invariable de la persona. Y por ello, a finales de los años 60, las personas con discapacidad se unen para protestar contra todas estas barreras sociales. Reorientaron la atención hacia el impacto de las barreras sociales y ambientales, como el transporte, los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias, los estereotipos culturales negativos, entre otras cuestiones que se hacían mención o se aludían a las personas con discapacidad, ¿no? Que discapacitaban a las personas propiamente con este tipo de discapacidad. De este modo, vemos que el paradigma social empieza a adquirir importancia en torno a la discapacidad al tomar en cuenta que las barreras sociales son las principales barreras para las personas con discapacidad intelectual y por ello se procura la intervención desde el reconocimiento
como sujetos de derechos en diferentes contextos. Es así como la discapacidad intelectual ha estado representada históricamente desde el déficit y la normalidad y empieza a ser modificada enseñando otras posibles potencialidades en la persona. Y por ello, el término discapacidad intelectual está siendo cada vez más utilizado en lugar de retraso mental. Durante los últimos 200 años, estos términos han sido por demás discriminatorios, pero sin duda alguna, a la par de que la evolución en la ciencia, también las formas de incidencia dentro del pensamiento humano, pues cada vez está siendo como que mucho más notorio la evolución que se tiene tanto para beneficio de las personas con discapacidad en cuanto al trato social, pero también en cuanto al tratamiento médico, ¿no? A esta forma de investigación, de otorgamiento de trato, de conducta, de tratamiento y demás que son de vital importancia para que de manera integral pueda tener una mejora, porque vemos que ya no únicamente interviene el médico, el psicólogo, el rehabilitador y todos aquellos, repito, que de manera conjunta van a incidir en una mejora. Vemos, pues, que finalmente, reiterando toda esta forma de reconocimiento, pues se propuso analizar que la discapacidad es importante identificarla como sociedad, pero para, lejos de discriminar a las personas, se reconozca como seres en igualdad de circunstancias en cuanto al reconocimiento de derechos, pero que también se le tiene que hacer en ese mismo sentido esta forma también de atención, ¿no? Y dotar de esta forma igualitaria en todos los aspectos. Ahora bien, vemos que nuestro siguiente tema es propiamente el marco teórico del funcionamiento humano dentro de diferentes propuestas. Dentro de esto, vemos que es importante reconocer que la evolución del concepto de discapacidad intelectual no siempre ha tenido o se ha entendido de este mismo modo, sino que las personas con discapacidad están visibilizadas en nuestra sociedad, pero no siempre ha sido así, ¿no? Estas implicaciones en cuanto al cambio de lo positivo, pues hoy en día se intenta ofrecer una educación que favorezca la inclusión educativa, la inserción social, una vida lo más autónoma posible. Y este concepto vemos que es importante que nosotros lo tengamos en conocimiento para hacer mención. Al respecto, la discapacidad intelectual es importante que nosotros lo reconozcamos y dentro de ellos la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, por sus siglas AAIDD, repito, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD, presenta su primera definición del término discapacidad intelectual, antes conocido como retraso mental, en esta 11ª edición del Manual de Discapacidad Intelectual, en donde emite una definición, clasificación y sistemas de apoyo. En ese sentido, también vemos que al hablar de la definición de discapacidad intelectual, aborda o ahonda dentro de esta forma de representar a la discapacidad intelectual y reconocer las premisas fundamentales para la aplicación de la misma, ¿no? Expone de manera específica los criterios que se emplean para poder operar o para poder hacer mención a este constructo y reconoce la definición como discapacidad intelectual, aquella que se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Cuando hablamos del enfoque multidimensional de comprensión de las discapacidades intelectuales, el enfoque multidimensional en la comprensión propiamente describe como aquel funcionamiento humano y la presencia de discapacidad intelectual que implica la interacción dinámica y recíproca entre habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación, contexto y apoyos individualizados. Es importante también retomar la función de la evaluación en el diagnóstico, en la clasificación y en los sistemas de apoyo. En el campo de la discapacidad intelectual se evalúa propiamente con el fin de diagnosticar el grado de discapacidad, clasificar su función en las características de la discapacidad y en ese sentido planificar los apoyos individualizados que se necesitan. Es por ello que para poder establecer este diagnóstico, el funcionamiento intelectual es frecuentemente conceptualizado y entendido por medio de un factor general de inteligencia, en donde la inteligencia es una capacidad mental general, incluye tanto el razonamiento,
razonamiento, la comprensión de ideas complejas, un aprendizaje rápido, el aprendizaje a partir de la experiencia y las limitaciones significativas dentro del funcionamiento intelectual como criterio diagnóstico con discapacidad intelectual, pues sin duda alguna constituyen una puntuación en el coeficiente intelectual que se encuentra aproximadamente 2 desviaciones típicas por debajo de la media, teniendo en cuenta el error típico de media de los instrumentos utilizados para su evaluación, así como todas aquellas ventajas, pero también todas aquellas limitaciones. La conducta adaptativa vemos que va a entenderse como aquel conjunto de habilidades conceptuales, también sociales y también prácticas, que han sido aprendidas por las personas para poder funcionar en la vida diaria. Y para poder establecer este diagnóstico de discapacidad intelectual, las limitaciones significativas en la conducta adaptativa, pues son establecidas mediante el uso de medidas estandarizadas en una población en general, incluyendo con personas con y también personas sin discapacidad. La evaluación diagnóstica y la clasificación etiológica van a ser estas formas de descripción de todos aquellos factores de riesgo que afectan a un individuo en particular y que contribuyen a un funcionamiento actual y a un diagnóstico potencial de discapacidad intelectual. Estas correlaciones genotipo-fenotipo pueden resultar útiles para poder tomar esta precaución y también para poder determinar en dónde se deben aplicar y cómo se van a soportar. Vemos también apreciables alumnas y alumnos, como bien comentábamos. Por ello, la definición oficial de discapacidad intelectual, provista propiamente por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo, por sus siglas AAIDE, define el término como un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, y como hemos dicho, ¿no? Ser originada antes de los 18 años. Por ello, esta definición se traduce en que la persona con discapacidad intelectual va a ser aquella en la que confluyen un funcionamiento intelectual inferior a la media y limitaciones significativas en áreas de la vida como el lenguaje, como la movilidad, como el aprendizaje, como el autocuidado, como las relaciones sociales y la vida independiente. Esta discapacidad debe originarse, como hemos citado, durante este periodo de tiempo. Algunas discapacidades intelectuales se originan antes de que nazca el bebé, otras durante el parto y otras por alguna enfermedad o daño sobrevenido durante la infancia. Las causas son muchas y también son variadas, y la discapacidad acompañará a la persona durante toda su vida. En función de su causa, existen diferentes tipos de discapacidad intelectual. Desde el punto de vista médico y atendiendo al coeficiente intelectual, se habla de leve, de moderada, grave y profunda. Y desde un modelo social y atendiendo a la provisión de apoyos, pues hablamos de personas con extensas o con limitadas necesidades de apoyo. Estas tipificaciones conviven con la clasificación de muchas personas en diferentes síndromes, como son el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, entre otros, ¿no? Con trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro del autismo, con parálisis cerebral y otras muchas situaciones relacionadas con la discapacidad intelectual. Existe, por tanto, una heterogeneidad de personas con discapacidad intelectual. Según datos del INSERSO, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual supone alrededor del 8.34% del total de las personas con discapacidad y aproximadamente un 1% de la población que la padece, ¿no? Una parte de las discapacidades intelectuales se diagnostica, como hemos dicho, antes del nacimiento del bebé, y son aquellas cuya causa es genética o producida por trastornos cromosómicos y causas biológicas prenatales. El resto se diagnostican a lo largo del desarrollo de los menores, momento en que la atención en que éste evolucione según los patrones medios es fundamental para un diagnóstico precoz y una atención especializada lo más temprano posible. Por ello, algunos síntomas que no pueden ponerse en alerta sobre la existencia de una discapacidad intelectual son el desarrollo motor, del lenguaje o el desarrollo social, los cuales se van adquiriendo más tardar de una forma mucho más lenta, porque es producto de la población en general, la prevalencia en un razonamiento básico, dificultades en la realización de actividades del día a día,
tareas que implican algún tipo de memoria, tiempos de atención limitados, dificultades en el razonamiento matemático, a la solución de problemas y todos aquellos otros donde sin lugar a dudas interviene propiamente la inteligencia, ¿no? Ante una sospecha de posible discapacidad intelectual, es importante sobreponerse dentro de esta forma de reconocimiento y por ello juega un papel muy importante la familia, porque la familia pues es el primer contacto que tiene la persona con discapacidad intelectual y por ello su principal forma de apoyo. No obstante, vemos que nuestro siguiente tema es propiamente el modelo sociológico de la discapacidad intelectual. Y cuando hablamos de esta forma de reconocimiento de la discapacidad intelectual, vemos que este modelo o esta forma en que interviene la discapacidad intelectual, la evolución social del concepto y propiamente, ¿no? La sociedad como tal, pues vemos que es de vital importancia porque de manera directa interviene este entorno o interviene la sociedad, ya sea para elementos que van a favorecer o que van a hacer que la persona se integre de manera pronta, que conviva, que se sienta protegido, que se sienta inserto dentro de una sociedad, o por el contrario, que sea la misma sociedad la que lo discrimine, la que le denote en ese mismo sentido esta forma históricamente, ¿no? Como transgresora de derechos, como prácticas vulnerables a que se va a ver inmiscuido propiamente esta persona que presenta un grado de discapacidad. Es por ello que la evolución del concepto social de la discapacidad intelectual se debe enmarcar dentro de la evolución del concepto de discapacidad en general y por ello vemos propiamente que dentro de las clasificaciones internacionales propuestas por la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, por sus siglas CIDDM de 1980, surge de trabajos iniciados en 1972 a partir de la clasificación internacional de enfermedades, por sus siglas CIE, ¿no? En donde resultaba insuficiente poder explicar y clasificar consecuencias de la enfermedad sobre el desarrollo global de la persona. Y la clasificación internacional de funcionamiento, la discapacidad y la salud, por sus siglas CIF, del 2001, constituye la segunda versión propiamente del reconocimiento de la clasificación internacional de discapacidades y minusvalías. En estos dos modelos opuestos se basaba propiamente el reconocimiento de las personas con discapacidad con el fin de conseguir la integración de estas diferentes dimensiones del funcionamiento, así como la clasificación, utilización desde un enfoque biosocial o biopsicosocial y por tanto intenta conseguir una síntesis y proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, una perspectiva individual y una perspectiva social. Es por tanto que existen o que se han propuesto diferentes modelos o diferentes puntos de vista para explicar y entender la discapacidad como un modelo médico y un modelo social. El modelo médico considera la discapacidad como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, por un trauma o por una condición de salud que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual de profesionales encaminados a conseguir la cura o una mejor adaptación en la persona y un cambio en su conducta. En tanto que el modelo social de la discapacidad considera el fenómeno fundamental como un problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en una completa integración de la persona en la sociedad. Es por ello que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas dentro de un contexto social, teniendo propiamente en cuenta estas formas de intervención directa que realiza el hombre hacia el resto de la colectividad. La discapacidad está entendida como este resultado de una compleja relación entre la condición de la salud de una persona y sus factores personales, así como los factores externos que representan las circunstancias en las que vive una persona.
El constructo social actual de discapacidad se centra en la expresión de limitaciones en cuanto al funcionamiento individual dentro de su contexto social y que representa una desventaja sustancial para el individuo. La discapacidad tiene su origen en una condición de salud que da lugar a este déficit del cuerpo y de las estructuras, de las limitaciones en la actividad y de las restricciones en la participación y en el contexto de factores dentro del ambiente. Antes, como hemos dicho, se hablaba de un retraso mental, una minusvalía psíquica, una discapacidad de aprendizaje. Y actualmente se tiende a considerar como políticamente correcto el término de discapacidad intelectual. No obstante, el constante cambio dentro del nombre pues no obedece a criterios terminológicos, sino más bien el retraso mental que tiene una persona para poder realizar cualquier otro tipo de actividades, pero por tanto no obedece a criterios terminológicos estigmatizados asociados al retraso mental, sino a otros factores que inciden para que se geste esta discapacidad intelectual. Vemos, pues, apreciables compañeras y compañeros, que estos y otros temas son los que vamos a continuar abordando tanto dentro de nuestras sesiones virtuales como también dentro de nuestras cápsulas informativas que vamos a estar abonando de manera muy particular. Deseando que esta información les haya sido de utilidad y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier intervención. Les deseo mucho éxito y bendiciones a todas y todos. Hasta luego.